La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis y a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Para mí una verdadera alegría poder compartir con cada uno de ustedes que nos sintonizan y sobre todo mucho más feliz porque hoy nos acompaña una de nuestras catequistas que ya ustedes conocen y a la que le agradecemos su presencia aquí en medio de nosotros. Y estamos, como bien ya lo sabemos, estudiando esta guía para los catequistas que publicara la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y la semana pasada estuvimos compartiendo la tercera parte de esta guía y estuvimos hablando de el compromiso que tiene nuestra iglesia con los catequistas. Y lo primero que veíamos era el compromiso económico que tiene la iglesia con nuestros catequistas. Hoy en este programa vamos a seguir viendo otros compromisos que debemos de asumir con nuestros catequistas. Pero antes de ver estos compromisos, vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él sea el que nos ilumine y el que nos conduzca a esta hora. Padre de amor y de bondad, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos regalas de llegar a tantos hogares que abren las puertas por medio de las radios, de los dispositivos, para escucharnos. Gracias, Señor, por fijarte en nosotros para convertirnos en tus discípulos misioneros, que llevemos a cabo la labor tan importante de la educación en la fe de nuestros niños, nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes adultos y también de nuestros ancianos. Gracias, Señor, porque tú, el primer catequista, has querido hacer de nosotros también catequistas como tú, para que anunciemos lo mismo que tú anunciaste, para que hablemos lo mismo que tú hablaste, para que comuniquemos lo mismo que tú comunicaste. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, a hablar como lo hiciste tú, a escuchar como escuchaste tú, a sentir como sentiste tú, a hacerlo todo como tú un día, Señor, lo hiciste. Que todos con los que entremos en contacto te vean a ti mismo a través de nosotros, y que estas orientaciones que en este día vamos a compartir nos sean a todos de mucho provecho para nuestro crecimiento pastoral y espiritual. A ti te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, de la Alta Gracia, de su esposo San José y de su Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora sí estamos de regreso con cada uno de ustedes que nos escuchan a esta hora en este su espacio Catequista con Espíritu. Recordarles que estamos compartiendo con todos ustedes este documento que lleva como título Guía para los Catequistas. Y ya estamos en la tercera
y última parte de este documento. Específicamente estamos en el número 33, que habla de la responsabilidad que debe asumir el pueblo de Dios con nuestros catequistas. Y yo quisiera que sea nuestra invitada la que nos introduzca esta primera parte de este documento. La responsabilidad de la comunidad. La Congregación para la Evangelización de los Pueblos siente la necesidad de expresar públicamente su reconocimiento y gratitud a los obispos, a los sacerdotes y a las comunidades de fieles por la atención que siempre han demostrado a los catequistas. Esa actitud es una garantía para el anuncio misionero, para la madurez de las iglesias jóvenes. Los catequistas, en efecto, son los apóstoles de la primera línea. Sin ellos, no se habrían edificado las iglesias hoy en día florecientes. Son además uno de los componentes esenciales de la comunidad, enraizados en ella por el bautismo y la confirmación y su vocación, con el derecho y el deber de crecer en plenitud y de la obra con responsabilidad. A los catequistas se puede aplicar con toda verdad la palabra del Señor. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Porque ellos están dedicados por oficio al ministerio de la palabra. Los catequistas sean valorizados en la organización de la comunidad eclesial. Será muy útil garantizar su presencia significativa en los organismos de comunión y participación apostólica, como por ejemplo los consejos pastorales, diocesanos y parroquiales. Muy bien, muchísimas gracias. Y tú que eres una catequista, ¿verdad?, que has desempeñado esta labor en una comunidad parroquial, pues me imagino que estarás muy de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? La valoración que tanto el obispo como el sacerdote pueda hacer de sus catequistas dentro de las comunidades parroquiales. Y yo no sé cuál ha sido tu experiencia en ese sentido, si en los lugares donde tú has dado catequesis te has sentido valorada. Claro que sí. Es esencial para nosotros como catequistas tener esa compenetración tanto con los sacerdotes como también con los obispos, que son quienes guían, ¿verdad? Y quienes nos condicionan las necesidades que tenemos, ¿verdad?, de alcanzar esos catequizandos, y trabajamos de la mano con la iglesia y somos parte también de esta comunidad eclesial. O sea que estoy totalmente de acuerdo con nuestra responsabilidad como pueblo de Dios también. Muy bien, y asimismo yo me imagino que tú también eres consciente de que una de las quejas más comunes que tienen nuestros catequistas, y que tal vez también tú en su momento la has tenido, es justamente lo contrario a lo que expresa este documento. A veces como catequistas sentimos que el obispo está muy distante, ¿verdad?, que nunca saca tiempo para compartir con los catequistas. A veces también tenemos esta misma sensación dentro de la comunidad parroquial. De hecho, hay catequistas que tienen muchos años dando catequesis y el sacerdote nunca ha sacado un momento para reunirse con ellos, para tener, por ejemplo, un compartir o una simple reunión. Y yo me imagino que también, bueno, no sé si ha sido una experiencia personal tuya, pero me imagino que habrás escuchado, ¿verdad?, de esta queja. De esa realidad, claro que sí. Que se da lamentablemente muy comúnmente también por esa responsabilidad que tienen nuestros pastores, donde muchas veces nos reunimos una vez con un material y en lo adelante pues tenemos que darle continuidad nosotros mismos por nuestros medios, y gracias a Dios que existen estas herramientas donde también podremos nutrirnos para llevar a cabo nuestra función. Pero sí es cierto, a veces se carece mucho de ese apoyo y ese acompañamiento del pastor, del sacerdote. Claro que sí, por eso
el documento, ¿verdad?, inicia dándole las gracias a los obispos y a los sacerdotes y a las comunidades de fieles que se toman muy en serio la atención a sus catequistas, ya que esto, como bien lo dice el documento, es una garantía de que se pueda proclamar este anuncio misionero para la madurez de las iglesias jóvenes. Y a veces no somos conscientes de esta realidad. Y esto también lo hemos hablado en otras ocasiones. A veces pensamos que lo más importante en la parroquia es el coro, ¿verdad? Y que es a lo que debemos dedicarle mayor empeño. A veces pensamos que lo más importante en la parroquia es la pastoral de la salud, la social. Efectivamente, y no somos conscientes de que si no tenemos una buena pastoral de catequesis, todas las demás pastorales pueden de hecho desaparecer, porque fíjate, y yo no sé si esto pasa en tu comunidad parroquial, pero ¿cuál es uno de los mayores problemas que estamos teniendo hoy en día en nuestras parroquias? La falta de compromiso. Así es. O sea, nuestras iglesias, a lo mejor los domingos, pueden estar llenas de fieles y la gente participa muy activamente, pero a la hora de tú necesitar a alguien que asuma un compromiso, hasta para dirigir alguna de estas pastorales, nadie encuentra tiempo, nadie puede, y yo no sé si eso pasa en tu parroquia o solamente está pasando en la mía. Sí, eso es muy común, padre. La parte del servicio, hay mucha gente incluso con vocación, pero que tiene otros compromisos que son prioridad. Y a la hora de la verdad trabaja el mismo grupito en todo. El mismo catequista es el mismo que está en las demás pastorales, el mismo que anima a la asamblea, el mismo que acompaña en todo lo que hace falta, porque son los que tienen, ¿verdad?, esa responsabilidad, los que los asumen. Así que sí, vamos bien cargados los que tenemos responsabilidades ahora mismo en la parroquia. Claro, y al final, si buscamos la raíz de este problema que tenemos en los fieles, no es ni siquiera la falta de tiempo, que es la excusa, ¿verdad?, que a veces ponemos. No, es que no tengo tiempo, porque al final siempre hay tiempo para todo, ¿verdad?, cuando uno así se lo dispone. De hecho, el mismo tiempo, pues uno lo distribuye de acuerdo a sus prioridades. Claro. Y hasta con el mismo tema laboral, a veces pasa que tú dices, bueno, este trabajo me ocupa mucho tiempo, así que yo prefiero buscarme otro tipo de trabajo. Obviamente, a veces uno no tiene la posibilidad de poder elegir, sino que a veces la necesidad te obliga a coger lo que venga y a someterte a ello. Pero si somos realmente serios, podríamos concluir diciendo que el mayor problema no es la falta de tiempo, sino más bien la falta de conciencia que tenemos de lo que es nuestro compromiso cristiano. Y de hecho, los catequistas, como bien tú lo señalabas, que a veces hay catequistas en nuestras parroquias que están en el ministerio del lectorado, que están en el ministerio del coro, de las pastorales. Exactamente. Y esto no es porque ellos les sobra el tiempo. Todo lo contrario. Al final es a los que menos tiempo les sobra porque están ocupados u ocupadas en múltiples tareas, tanto dentro de la parroquia como fuera también, porque a veces es verdad que no tienen un empleo, pero son amas de casa. Exacto. Y tú como mujer sabes muy bien que los oficios en una casa nunca terminan, y más si tú tienes hijos, si tienes un esposo, si tienes a alguien enfermo, como muchos catequistas tienen que dedicarse a atender a sus padres, a sus madres. O sea que, como se dice popularmente, hay muchos catequistas y también otros agentes de pastoral que están haciendo de tripa corazón para poder cubrir las
necesidades dentro de sus parroquias porque no tenemos a fieles que decidan o que estén dispuestos a comprometerse en las diferentes pastorales. Y por eso es que señala este documento, ¿verdad? Recuerden que estamos en el número 33 de esta guía para los catequistas. Por eso señala muy claramente que los catequistas están en primera línea y que sin ellos no se habrían edificado iglesias hoy en día florecientes. Hay parroquias que da gusto uno ir y visitarla, y todo esto es el fruto del trabajo que se hizo a lo mejor en el pasado con los adultos que hoy en día están comprometidos en sus parroquias. O sea, tú hoy estás aquí compartiendo con nosotros porque contigo se hizo un trabajo desde que tú eras una niña. No fue que a ti yo te encontré por la calle hoy y te dije, mira, ven, vámonos a hablar de catequesis aquí en la radio. No, contigo alguien hizo un trabajo del que hoy yo y todo lo que te estamos escuchando nos estamos beneficiando. Si a ti alguien no te hubiese cogido desde pequeña, te hubiese catequizado, te hubiese enseñado todas estas cosas, hoy, aunque tú tuvieras el deseo, pero no tendrías las herramientas para poder servir. Entonces, en ese sentido, gracias al trabajo que hoy realizamos con los niños, mañana podremos contar con adultos que se comprometan y que tengan algo que aportarle a sus comunidades y no lo contrario. Si hoy en día descuidamos la educación de los niños, cuando sean adultos, aunque tengan el deseo, pero si no tienen las herramientas y los conocimientos, no podrán desempeñar esta labor. Y yo creo que eso es lo que hoy en día nos está afectando en muchas comunidades, retomando lo que te decía hace un momento, de que la falta de compromiso se debe a la falta de conciencia que tienen nuestros catequistas. Si a un niño tú lo vas educando, no solo enseñándole el Padre Nuestro y el Ave María, sino también enseñándole que él es parte de una comunidad cristiana. Claro, creando esa conciencia de que él es parte de... Exactamente, de que es parte de una comunidad cristiana, de que él es importante en esa comunidad. O sea, que el día que él deja de ir a la comunidad, falta alguien valioso e importante. De que él está llamado no solo a recibir, sino también a aportar, a dar. Y de que las cosas, para que funcionen bien, van a depender en gran medida de él, no solo de los demás, sino también de él como ente individual. Si los niños, nosotros lo creamos con esta conciencia, olvídate que no vamos a tener problema de responsabilidad pastoral. Es muy importante eso que usted dice, padre, ahora, ese planteamiento de que como individuo tiene un aporte dentro de la comunidad. Es bueno saber que este servicio que entregamos no es a esta parroquia donde crecimos y que si mañana nos mudamos pasamos a ser pasivos, sino que esta responsabilidad que tenemos como cristianos la tenemos donde quiera que estemos. Cambiemos de parroquia, de comunidad, que si nos casamos, que si nos divorciamos, Dios no lo quiera. Cualquier etapa de la vida, si tenemos una formación sólida en lo que es la responsabilidad, que pasamos a ser evangelizadores y parte de la iglesia activa, floreciente, ¿verdad? Entonces sabemos que donde quiera que estemos, en otro país, en otra nación, en otro lugar, visitando, siempre vamos a ser una pieza importante para la evangelización, para nuestra madre iglesia. Y sin esa conciencia es muy difícil que crezcamos, ¿verdad?, como servidores, si no tenemos esa conciencia. Así que me parece bastante interesante resaltar que eso es parte también importante de lo que aportamos nosotros como catequistas, ¿verdad?, a esos niños, a esos adultos que logramos evangelizar. Así mismo, pues vamos a una primera pausa musical y cuando retornemos continuaremos compartiendo con todos ustedes estas responsabilidades que tenemos con nuestros catequistas. Somos los catequistas anunciando la verdad, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar.
Somos los catequistas anunciando la verdad, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. Adelante, catequista, con Cristo en comunidad, cambiemos la sociedad. Estamos de regreso con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía. Y estábamos hablando del número 33, en el cual compartíamos la responsabilidad que tiene la comunidad de cara a los catequistas. Pero no solo la comunidad tiene una responsabilidad de cara a sus catequistas, sino que también dentro de la iglesia tenemos la figura, por ejemplo, del obispo, la figura del sacerdote, que también deben de asumir una responsabilidad muy particular con relación a los catequistas que se convierten en nuestros colaboradores. Entonces yo quisiera que ahora escuchemos lo que nos dice este número 34 con relación a la responsabilidad que tienen nuestros obispos con sus catequistas. Los obispos, como primeros responsables de la catequesis, son también los primeros responsables de los catequistas. El magisterio contemporáneo y la legislación renovada de la Iglesia insisten en esta responsabilidad originaria de los obispos, vinculada a su función de sucesores de los apóstoles en cuanto a colegio y como pastores de las iglesias particulares. La Congregación para la Evangelización de los Pueblos recomienda a cada uno de los obispos y a las conferencias episcopales que continúen con todo esfuerzo y, si es necesario, refuercen su solicitud por los catequistas, teniendo en cuenta todos los aspectos que les conciernen, desde establecer los criterios de elección, promover programas y estructuras de formación hasta utilizar los medios adecuados para su mantenimiento. Los obispos traten personalmente a los catequistas, instaurando una relación profunda y, si es posible, individual con cada uno de ellos. Cuando esto no sea factible, podría ser útil nombrar un vicario episcopal para este cometido. En fuerza de su experiencia, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos indica también algunos campos preferenciales de intervención. Muy bien, antes de que tú nos hagas mención de esos campos preferenciales de intervención, ¿verdad? Yo creo que es importante destacar esto último que tú acabas de leer sobre la responsabilidad que tienen los obispos con sus catequistas. Y dice algo aquí muy importante, dice que el obispo ha de procurar mantener un contacto, una comunicación, una relación profunda y, si es posible, individual y personal. Y personal con sus catequistas. Y aquí habla de que si esto no le es posible, pues que nombre la figura que nosotros tenemos. Aquí en el caso de nuestra arquidiócesis. Vicario episcopal. Exactamente, la figura del vicario episcopal, ¿verdad? Que en este caso lo son Monseñor. Los obispos auxiliares. Exactamente, Monseñor Benito Ángeles, Monseñor José Amable y Monseñor Faustino, ¿verdad? Que son los tres obispos auxiliares de aquí de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, de tal modo que ellos, en nombre de nuestro arzobispo, tienen la tarea de tener una vinculación íntima y profunda con sus catequistas. Y aquí yo quiero resaltar, porque hay que ser justo, ¿verdad? La labor que en este orden está realizando nuestro querido obispo Faustino, que allí en esta vicaría de Oeste,
sus catequistas, cada vez que tienen la oportunidad de conversar conmigo, me expresan lo feliz que se sienten con su obispo, precisamente porque él se preocupa de acercarse a ellos, de compartir con ellos, de conocerles y de algún modo poner en práctica esta recomendación, ¿verdad?, de tener una relación personal con cada uno de sus catequistas. De tal modo que si nuestros obispos pusieran esto en práctica, muchísimos más fieles se motivarían a ser catequista, porque a quien no le gusta ese acercamiento. Exactamente, ese acercamiento, que su obispo le conozca, que sepa su nombre, que comparta con ellos. Y si en mi parroquia, por ejemplo, los demás fieles escucharan que el obispo fue a reunirse con los catequistas, que tuvo un encuentro con ellos, pues los demás también querrán unirse a este equipo para tener esta oportunidad y este privilegio. A mí me parece muy acertada esa iniciativa de nuestros obispos auxiliares. Y recuerdo, padre, el Día del Catequista este año que pasó, cómo se prepararon esas celebraciones en las distintas vicarías y cómo estos obispos y estos coordinadores de las distintas vicarías se hicieron eco, se hicieron parte y tuvieron una celebración tan viva en sus propias vicarías territoriales. Eso me pareció excelente, esa iniciativa. Y ese acercamiento también con tu obispo, conocer los catequistas de tu zona, saber quiénes son los que están trabajando mano a mano con este proyecto evangelizador que comentábamos en el capítulo numeral anterior, ¿no? Saber que contamos con estas cabezas, como lo pide nuestra Madre Iglesia, ver también a nuestros sacerdotes involucrados de nuestras parroquias, saber que estamos trabajando todos juntos. Eso me parece maravillosa, esa iniciativa, y bien pensado la propuesta de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Asimismo, pues con estos señalamientos vamos a continuar entonces, ahora sí, escuchando estas fuerzas, ¿verdad?, experienciales que nos presenta esta congregación y que son puntos a tomar en cuenta, sobre todo por nuestros obispos. El primer punto sería concientizar a la comunidad. Esta comunidad sería diocesana y también a las parroquiales, con especial atención a los presbíteros, o sea, a nuestros sacerdotes, acerca de la importancia y el papel de los catequistas. También sería, como punto 2, crear y renovar los directorios catequísticos o catequéticos, en lo que se refiere a la figura y a la formación del catequista, en el ámbito nacional y diocesano, de manera que haya claridad y una unidad que se apliquen a las respectivas indicaciones del directorio catequético general. En la exhortación apostólica, ayúdeme con eso, padre. Sí, catequesis tradende. Y de la actual guía de los catequistas a la situación local. También garantizar un material mínimo para la preparación específica de los catequistas en el ámbito diocesano y parroquial, de manera que ninguno de ellos comience a ejercer su misión sin estar preparado, y además fundar o promover escuelas y centros apropiados de formación. También sería procurar como objetivo la creación de cuadros en todas las diócesis y parroquias, es decir, grupos de catequistas bien formados en los centros y con una experiencia adecuada, como se ha dicho anteriormente, en formación y colaboración con el obispo y los sacerdotes, que puedan encargarse de la formación, de la asistencia de los otros catequistas voluntarios que vayan surgiendo, y que se les puedan confiar puestos claves para la realización de los programas catequéticos. Por último, sería atender a las necesidades referentes a la formación, a la actividad y a la vida de los catequistas con un esmero planteamiento económico incluso, involucrado a la comunidad. Además de esos campos preferenciales de intervención,
El mejor modo en que los obispos pueden en general actuar su responsabilidad con los catequistas es manifestándoles su amor paternal e interesándose constantemente por ello mediante constantes contactos personales. Asimismo, y aquí en este último punto, pues se vuelve a recalcar sobre lo que hablábamos anteriormente, esta preocupación genuina que deben de expresar los obispos por sus catequistas. Pero, como bien lo hemos escuchado, todo esto son campos en los que los obispos deben de intervenir, o sea, no se lo pueden dejar ni siquiera al director, en este caso, director vicarial o diocesano, sino que ellos mismos deben de poner empeño en trabajar cada uno de estos campos, crear conciencia tanto a la comunidad como a los sacerdotes de la importancia que tiene la catequesis y que tienen los catequistas dentro de sus diócesis, crear o renovar los directorios catequéticos diocesanos, partiendo del directorio general, garantizar un material mínimo para la formación de los catequistas. O sea, el obispo es el primero que debe demostrar esta preocupación porque en su diócesis exista un material adecuado para la formación de sus catequistas. Procurar, como bien también se señalaba, como objetivo la creación de cuadros, es decir, de grupos, de colaboradores que puedan prestar este servicio, sobre todo en el área formativa. Y en este orden, hemos de decir que aquí, al menos en nuestra arquidiócesis y también en las demás diócesis, tenemos a muchos laicos muy bien preparados y dispuestos que estarían en la total disponibilidad de colaborar en este aspecto, ¿verdad? Si así se decidiera, yo, por ejemplo, debo dar este testimonio de que, gracias a Dios, contamos aquí en nuestra arquidiócesis con un gran número de catequistas que son los que forman parte de este cuadro o de este equipo de formación, ¿verdad?, para los catequistas de nuestras vicarías, y que siempre tienen la disponibilidad y la apertura de colaborar cada vez que se les solicita en los procesos de formación. Pero el obispo es el que debe de poner empeño en que existan estos cuadros o estos equipos de formación en cada una de sus vicarías y en cada una de las diócesis. Y finalmente, como bien tú lo señalabas, atender las necesidades referentes a la formación, sobre todo poniendo todo empeño en obtener los recursos económicos que se requieren para que se puedan llevar a cabo verdaderos y adecuados programas formativos para nuestros catequistas. Y yo quiero que antes de la última pausa tú nos comentes lo que dice esta guía de cara a los sacerdotes, que somos los colaboradores de los obispos. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los sacerdotes o que deben asumir los sacerdotes con sus catequistas? Los sacerdotes, y especialmente los párrocos, serían los educadores en la fe y colaboradores inmediatos del obispo. Tienen un cometido inmediato e insustituible en la promoción del catequista. Si como pastores deben reconocer y promover y coordinar a los distintos carismas en el interior de la comunidad, de manera especial deberán seguir a los catequistas que comparten su trabajo de anunciar la buena nueva.
han de considerarlos y aceptarlos como personas responsables del ministerio que se les ha confiado y no como meros ejecutores de programas preestablecidos. Los sacerdotes deben promover su dinamismo y creatividad y deben educar a las comunidades para que asuman su responsabilidad en la catequesis y acojan también a los catequistas, que colaboren con ellos y que los sostengan incluso económicamente, teniendo en cuenta que si tienen a su cargo una familia y demás. Desde esta perspectiva especial, es de importancia decisiva educar al clero, ya que desde el seminario, para que éste esté en condiciones de apreciar y favorecer y valorar adecuadamente al catequista como figura eminente del apóstol y su colaborador especial en la viña del Señor. Muy bien, muchísimas gracias. Y aquí resalta esto algo muy importante: la formación de la conciencia de los sacerdotes, iniciando desde en el seminario, ¿verdad? Uh-huh. Porque con esto pasa lo mismo que con la misma enseñanza de la vida cristiana. Si desde pequeño no le vamos inculcando esta conciencia, pues ya de adulto resultará mucho más difícil. Lo mismo pasa también con nosotros los sacerdotes. Si no se nos va creando esta conciencia del seminario, si esperan a que nos ordenemos y estemos en una parroquia, pues ya ahí la tarea va a ser mucho más difícil y mucho más compleja de llevarla a cabo, por lo que es importante iniciar ya desde el seminario menor, creando esta conciencia en los futuros candidatos al sacerdocio de la importancia que tiene la catequesis y de la necesidad de asumirla, en primer lugar, nosotros, sacerdotes, como los primeros responsables de la catequesis en nuestras parroquias, como los primeros catequistas, colaboradores de los obispos, y en segundo lugar, saber valorar y darle el justo lugar a nuestros catequistas en cada una de nuestras parroquias y comunidades. Así que vamos a nuestra última pausa musical y cuando retornemos concluimos este documento, esta guía para los catequistas. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor. Que con obras y palabras tu testimonio profeta, imitando a San José, a los santos y profetas. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Pues tú como catequista debes ser adorador, porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón, porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Estamos de regreso, queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu. Ya estamos en la parte final de nuestro programa de hoy, en el que hemos estado hablando de los últimos numerales de esta guía para los catequistas, la responsabilidad que debemos de asumir tanto la comunidad como los obispos y también los sacerdotes. Y ahora, en este número 36, se nos habla de la responsabilidad que deben de asumir los formadores de cara a nuestros catequistas. Así que vamos a escuchar esta parte. La atención por parte de los formadores. La preparación de los catequistas está confiada generalmente a las personas calificadas, tanto en los centros como en las parroquias. Estos formadores tienen una función de gran responsabilidad y dan una aportación preciosa a la Iglesia. Sean pues conscientes de su vocación y del valor de su tarea. Cuando una persona acepta el mandato de formar catequistas,
ha de considerarse como la expresión concreta de la solicitud de los pastores y ha de seguir fielmente sus directivas. Además, ha de saber vivir la dimensión eclesial del mandato, realizando con espíritu comunitario y siguiendo la planificación del conjunto. Como ya hemos dicho, el formador de catequistas deberá estar dotado de cualidades espirituales, morales y pedagógicas. Especialmente se quiere que de él pueda educar sobre todo con su propio testimonio. Ha de seguir de cerca a los catequistas, transmitiéndoles fervor y entusiasmo. Todas las diócesis deberán hacer lo posible por tener un grupo de formadores de catequistas, compuesto en lo posible de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, que se puedan enviar a las parroquias a preparar a los aspirantes en comunidad e individualmente. Muy bien, muy importante esta última parte de esta guía para los catequistas, que nos habla precisamente del equipo de formación para los catequistas. A veces este es uno de los dolores de cabeza que tenemos dentro de nuestras diócesis, y es la de poder contar con un equipo de catequistas o de formadores que tengan esta disponibilidad de formar a los catequistas. Y el dolor de cabeza se da no porque no hayan personas preparadas, sino porque a veces no contamos con esta disposición por parte de los sacerdotes. Como bien lo expresa aquí, este equipo debe estar formado en primer lugar por sacerdotes, pero no siempre encontramos en los sacerdotes esta disponibilidad, esta disposición de formar, de dedicar tiempo para formar a los catequistas. También en este equipo han de tener su participación las religiosas y los religiosos, que en este caso a veces resulta pues más fácil poder conseguir esta colaboración de algunas religiosas o de algunos religiosos que sí prestan a veces este servicio cuando se les solicita. Y también, como decía, de laicos que también tengan esta disposición. Importante señalar aquí también las cualidades que deben reunir los candidatos a ser formadores. O sea, no se pueden escoger cualquier persona, ni siquiera por el hecho de que tenga mucho conocimiento, ya que este no es el único requisito que debe adornar la vida de un formador, sino que también debe estar dotado, como bien lo expresa esta guía, de cualidades espirituales, es decir, que debe de ser una persona muy espiritual, de cualidades morales, es decir, que debe de ser una persona con principios morales, y también de cualidades pedagógicas, y especialmente que sea una persona de testimonio. De tal modo que el hecho de yo ser sacerdote no me autoriza de manera automática para yo poder ser formador de catequista, porque si carezco de estas otras dotes o cualidades, entonces no puedo yo desempeñar esta función de ser formador de catequistas. Y en este sentido hemos de pedir mucho al Espíritu Santo que nos regale a personas que tengan todas estas cualidades y sobre todo la disposición de poder dedicarse a la formación de los catequistas. Y yo quisiera concluir ya nuestro programa de el día de hoy con estas palabras de el Papa Juan Pablo II, que dirigiera a los catequistas de Angola en la última visita apostólica que el Papa hizo a esta iglesia local,
de Angola. Y dice el Papa, o le decía el Papa en aquella ocasión a los catequistas: tantas veces ha dependido de ustedes, catequistas, la consolidación de las nuevas comunidades cristianas, por no decir su primera piedra fundamental, mediante el anuncio del Evangelio a los que no lo conocían. Si los misioneros no podían estar presentes o tuvieron que partir poco después del primer anuncio, allí estaban presentes ustedes, los catequistas, para sostener y formar a los catecúmenos, para preparar al pueblo cristiano a recibir los sacramentos, para enseñar la catequesis y para asumir la responsabilidad de la animación de la vida cristiana en sus pueblos o en sus barrios. Por eso damos gracias al Señor por el don de su vocación, con la que Cristo les ha llamado y elegido de entre los hombres y mujeres, para ser instrumentos de su salvación. Por eso, respondan con generosidad a su vocación y tendrán escrito sus nombres en el cielo. Qué bonitas estas palabras del Papa Juan Pablo II, dirigida a los catequistas de Angola y que hoy se hacen actuales también, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Respondamos con generosidad a esta vocación a la que el Señor nos ha llamado, y nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida, como lo dice San Lucas en el capítulo 10, versículo 20. Así que con la ayuda de Dios y de la Virgen María, esperamos que esta guía imprima un nuevo impulso a esta renovación constante a la que estamos llamados todos los catequistas, para que así nuestra generosa aportación continúe siendo acertada y fructuosa también para la misión en este milenio en el que el Señor nos ha insertado a todos nosotros. Así que no sé si tienes tú algo que añadir. Me encanta mucho esa observación del Papa cuando nos dice que esta generosidad es nuestra vocación y que de vivir en plenitud nuestra vocación, entonces garantizamos estar escritos, ¿verdad?, nuestros nombres en el cielo. Es la mejor motivación para nosotros como catequistas, como pueblo de Dios, como presbíteros, como sacerdotes, como obispos, de lograr vivir a plenitud nuestra vocación para entonces así cumplir nuestra misión en la vida y estar inscritos en el nombre, nuestros nombres, en el libro de la vida. Asimismo, pues, sin más que añadir, vamos a despedirnos de ustedes, los que nos escuchan con tanta generosidad, agradeciéndoles su fiel sintonía y esperando que estas informaciones que hemos compartido con todos ustedes les ayuden a ser mejores y buenos catequistas en medio de sus comunidades, empezando a los obispos, luego continuando con nosotros, los sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, y luego a todos ustedes, laicos, que conforman junto a nosotros este gran pueblo de Dios. Que estas orientaciones y que estos documentos, que son una riqueza de nuestra Iglesia para todos nosotros, pues nos ayuden realmente a tomar conciencia y a llevar a cabo nuestra labor en los ambientes donde el Señor nos ha insertado, nos ha colocado. Que el Señor nos siga bendiciendo, que nuestra Madre de la Altagracia continúe intercediendo por nosotros, que encuentre esta disposición, esta disponibilidad de servirle, diciendo siempre sí, como lo hizo ella, y que su Hijo Jesús, junto a su Padre San José, pues sigan siendo estos dispensadores de gracia, esas gracias que necesitamos para no desanimarnos en
en esta tarea, en esta misión, y de este modo poder llevarla a cabo. Y agradeciéndole a nuestra invitada también por la gentileza de disponer de su tiempo, ¿verdad?, para estar aquí compartiendo con nosotros. No sé si tienes algo más que decir para despedir nuestro espacio. No, darle las gracias a usted, Padre, por la invitación. Para mí es una alegría acompañarle en esta entrega. Muy bien, pues con estas palabras ya sí nos despedimos de todos ustedes, pidiéndole que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Hasta la próxima semana. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Ambrosio. Este sacramento que recibes se realiza por la palabra de Cristo. Vemos que el poder de la gracia es mayor que el de la naturaleza, y con todo, aún hacemos cálculos sobre los efectos de la bendición proferida en nombre de Dios. Si la bendición de un hombre fue capaz de cambiar el orden natural, ¿qué diremos de la misma consagración divina en la que actúan las palabras del Señor y Salvador en persona? Porque este sacramento que recibes se realiza por la palabra de Cristo. Y si la palabra de Elías tuvo tanto poder que hizo bajar fuego del cielo, ¿no tendrá poder la palabra de Cristo para cambiar la naturaleza de los elementos? Respecto a la creación de todas las cosas, leemos que Él lo dijo y existieron. Él lo mandó y surgieron. Por tanto, si la palabra de Cristo pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podrá cambiar en algo distinto lo que ya existe? Mayor poder supone dar el ser a lo que no existe que dar un nuevo ser a lo que ya existe. Mas, ¿para qué usamos de argumentos? Atengámonos a lo que aconteció en su propia persona, y los misterios de su encarnación nos servirán de base para afirmar la verdad del misterio. Cuando el Señor Jesús nació de María, ¿por ventura lo hizo según el orden natural? El orden natural de la generación consiste en la unión de la mujer con el varón. Es evidente, pues, que la concepción virginal de Cristo fue algo por encima del orden natural. Y lo que nosotros hacemos presente es aquel cuerpo nacido de una virgen. ¿Por qué buscar el orden natural en el cuerpo de Cristo, si el mismo Señor Jesús nació de una virgen fuera de las leyes naturales? Era real la carne de Cristo que fue crucificada y sepultada. Es por tanto real el sacramento de su carne. El mismo Señor Jesús afirma: esto es mi cuerpo. Antes de las palabras de la bendición celestial, otra es la realidad que se nombra. Después de la consagración, es significado el cuerpo de Cristo. Lo mismo podemos decir de su sangre. Antes de la consagración, otro es el nombre que recibe. Después de la consagración, es llamada sangre. Y tú dices amén, que equivale a decir así es. Que nuestra mente reconozca como verdadero lo que dice nuestra boca, que nuestro interior
asienta a lo que profesamos externamente. Por esto la Iglesia, contemplando la grandeza del don divino, exhorta a sus hijos y miembros de su familia a que acudan a los sacramentos, diciendo: comed, mis familiares, bebed y embriagaos, hermanos míos. Compañeros, comed y bebed, embriagaos, mis amigos. ¿Qué es lo que hay que comer y beber? Nos lo enseña en otro lugar el Espíritu Santo por boca del salmista. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. En este sacramento está Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. No es, por tanto, un alimento material, sino espiritual. Por ello dice el apóstol, refiriéndose a lo que era figura del mismo, que nuestros padres comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, el cuerpo de Dios es espiritual. El cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual y divino, ya que Cristo es espíritu, tal como lo leemos. El espíritu ante nuestra faz, Cristo, el Señor. Y en la carta de Pedro leemos también: Cristo murió por vosotros. Finalmente, este alimento fortalece nuestro corazón y esta bebida alegra el corazón del hombre, como recuerda el salmista. De las catequesis de San Ambrosio. Este sacramento que recibes se realiza por la palabra de Cristo. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.